La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da la más cordial bienvenida al tercer día de nuestro primer ciclo de webinars gratuitos de este 2024, donde expertos han compartido y seguirán compartiendo durante estos días insights valiosos sobre temas que transformarán su perspectiva. Agradecemos la presencia de nuestro ponente el día de hoy, así como a todos los que se encuentran conectados con nosotros desde los distintos países de Iberoamérica. La concentración de población en ciudades en el mundo supera el 60% y permite hablar de un mundo eminentemente urbano que contrasta con la idea generalizada de la sostenibilidad como un asunto eminente ambiental y se hace necesario reflexionar en torno a una perspectiva desde la ciudad. Con ello, presenta el tema Ciudad Sustentable más que un asunto ambiental el doctor Salvador García Espinosa, doctor en Geografía, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2005. Miembro fundador de la Asociación Michoacana de Ciencias y miembro de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Imparte cátedra en programas de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, además de ser profesor invitado en varias universidades públicas y privadas. Galardonado con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en Michoacán en la categoría de divulgación en 2022. Sus investigaciones abordan el tema de la planificación territorial, el desarrollo sustentable, centros históricos y estructura urbana, siendo ponente en eventos especializados en México y el extranjero. Publica de forma periódica 2 columnas semanales en diarios de Michoacán, además de contar con diversos libros de su autoría o coordinación y artículos en revistas indexadas y capítulos en libros colectivos. Con ello, cedo el micrófono al doctor Salvador García Espinosa. Adelante, doctor. Su micrófono está desactivado, doctor. Muchísimas gracias por esta Adelante. eh, muy buena presentación. Siempre uno como que asume que ya todos nos conocen. Quisiera yo compartir mi presentación. No sé si me pudieras habilitar para compartirla y poder hacer de alguna manera más amena esta charla con algunas imágenes que he ido seleccionando para que puedan ustedes tener una idea más clara y podamos transmitir de mejor manera nuestras inquietudes y nuestra idea. Me indica que... Bien, bien, doctor, ya nuestro equipo técnico le está apoyando para que pueda compartir. Como bien mencionaba la maestra Mariana, partimos de un hecho que creo y espero que todos coincidamos. Sin lugar a dudas, estamos hablando de un mundo urbano. Ahorita lo vamos a comentar. En México, 8 de cada 10 personas viven en una ciudad. Y a nivel mundial ya somos 6 de cada 10 personas las que habitan una ciudad. Entonces, desde esta perspectiva, pues estaríamos nosotros, creo, partimos de un hecho y estamos de acuerdo en que nosotros tenemos un mundo eminentemente urbano. Por eso, el interés de hablar desde la ciudad, ¿sí? Y hemos titulado a esta plática Ciudades sustentables más que un asunto ambiental. Voy a tratar de explicarles por qué. Nosotros partimos del hecho de que la ciudad, por definición propia, siempre parece ser lo contrario a lo ambiental. Cuando nosotros empezamos a ver que están urbanizando alguna zona de la ciudad, lo primero que pensamos es que se están acabando el entorno natural, sea un cerro, una colina, un bosque. Y estos dos elementos, la ciudad y el ambiente, van a venir a unirse y a encontrar una situación muy particular cuando en 1972 se publica Nuestro Futuro Común. ¿Por qué? Porque nos plantea una realidad, ¿sí? Todos tenemos el mismo futuro, no importa en qué parte del mundo estemos, y lo que hagamos en un lugar del hemisferio o en otro va a tener las mismas repercusiones para efecto de la sustentabilidad. Yo lo ubico como un punto de encuentro entre la ciudad y lo ambiental. La realidad de las cosas lo vamos a ver en el caso de México, que es el que les voy a platicar, que este camino no resulta tan lineal, sino que va a haber una serie de intersecciones, de cambios de perspectivas, donde de repente la política nacional le da más énfasis a lo ambiental en detrimento de lo urbano y en otras ocasiones le damos más énfasis a lo urbano y
deterioramos o olvidamos la parte ambiental. Y eso nos lleva a tratar de buscar un equilibrio. Ese equilibrio nosotros lo hemos conocido y todo el mundo lo habla y lo denomina en función de lo que conocemos como desarrollo sustentable. En esta charla, lo que yo voy a plantear es que ese desarrollo sustentable lo tenemos que percibir desde la perspectiva urbana. Mientras nosotros tengamos claro que el asunto urbano es el único que nos va a permitir el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable y que nos va a permitir hacer frente al cambio climático y todas las consecuencias que están por demás evidentes ahorita, ¿sí? Para garantizar al final de todos estos objetivos, lo único que buscan es preservar la especie humana en el planeta, es decir, las condiciones que nos permiten seguir viviendo aquí en el planeta. El antecedente más remoto para el caso de México, nosotros lo podemos poner desde la Constitución Política 1917, cuando el artículo 27 de la Constitución señalaba que si bien la nación es el dueño original de todos los territorios que existen, de todas las tierras, aguas, bosques que existen en el territorio nacional, eso le permite entonces imponer a la propiedad privada cualquier modalidad que dicte el interés público. Y de manera particular va a señalar que todo esto lo va a hacer para cuidar la conservación y lograr un desarrollo equilibrado del país. Y este desarrollo, aun y cuando en ese momento se planteaba entre lo rural y lo urbano, lo podemos nosotros traducir ahorita en términos de esto, porque bien señalaban, decían la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, es decir, de todas las ciudades, los asentamientos, para preservar, esto es muy importante, y restaurar el equilibrio ecológico. Ya estamos hablando de que asumimos que no hay un equilibrio en la medida en que nosotros vamos urbanizando el territorio, ¿sí? Ahora bien, de manera general, quiero hacer un recuento para ir viendo cómo nos vamos cambiando de alguna manera. En la primera parte tenemos algunos antecedentes desde 1926 con una ley forestal que habla de regularizar la conservación, restauración y el aprovechamiento vegetal forestal. Va a haber un marcado énfasis en aprovechar los recursos para impulsar el desarrollo, ¿sí? Una ley de conservación de suelos y aguas y algo muy importante, por eso aparece ahí una flechita en la parte superior que habla de sanitario, porque el enfoque sobre las condiciones ambientales van a estar en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que es la que se va a encargar en esta primera etapa del siglo XX de cuidar o hacer cumplir un código sanitario, es decir, lo que planteaban es que la cuestión ambiental estaba estrechamente ligada, y sigue estando, pero en ese momento se plasma muy evidente en la normatividad, a las condiciones de salud de la población. Y por eso van a estar hablando de que hay una ley para prevenir y controlar la contaminación ambiental en términos de lo que nos pudiera impactar. De hecho, se va a crear ya para 1971, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y algunos centros de investigación que se van a enfocar a las cuestiones netamente ambientales. En 1972 va a haber un parteaguas, todos lo conocemos, que es la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, que se desarrolla en Estocolmo, Suecia, y ahí vamos a tener por primera vez en México la creación de un grupo intersectorial que va a ver los asuntos del medio ambiente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tiene que ver no solo con la parte netamente ambiental, ecológica o de biólogos, para ponerlo en términos de las disciplinas, sino con muchas más disciplinas. Por eso se habla de un grupo intersectorial que después va a tomar la figura como una comisión intersectorial, secretarial de saneamiento ambiental. Pero para 1973, después de una reunión que se da en Punta Cana, va a surgir el interés por los asentamientos humanos y de hecho en 1976 México va a publicar su primera ley federal de asentamientos humanos y como consecuencia va a crear la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Y ahora, por eso verán ustedes aquí un cambio en el esquema, ahora resulta
que esta Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas es la que va a tener a su cargo una Dirección General de Ecología Urbana. Quiero hacer énfasis en este binomio de ecología urbana, porque entonces estamos hablando de que ya la parte ambiental está estrechamente ligada a la ciudad. Y van a participar la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la de la Reforma Agraria, el Departamento de Pesca, y vamos a empezar a ver una serie de secretarías involucradas en la cuestión ambiental, porque nos damos cuenta que no existen los límites. Si bien se hablaba entre lo rural y lo urbano, pues para cuestiones ambientales no existen. Y algo muy importante va a ser en 1982 la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Sigue el asunto ecológico ligado a la parte de los asentamientos humanos. De hecho, va a tener una subsecretaría de ecología. Pero después, ya para los 80, se hace una ley federal de protección ambiental que va a ser un parteaguas, porque ya dejamos la visión, digamos, de este enfoque sanitario de la cuestión ambiental y nos vamos a enfocar a una cuestión de preservación, ¿sí? Después de esta importante ley que nos regresa, digamos, a la esfera meramente ambiental, va a haber cambios importantes después, sobre todo a nivel internacional, cuando se da nuestro futuro común o el conocido como el informe Brundtland, y la idea del desarrollo sustentable. Y entonces, en México, la parte o la preocupación ambiental se va a ligar a la parte social. Y por eso se va a crear la Secretaría de Desarrollo Social, que va a tener la encomienda de vincularse a la parte ambiental, pero desde una perspectiva de la sociedad, ¿sí? Se va a dar a nivel internacional, después en 1992, la Cumbre de la Tierra, y todas estas cumbres y movimientos internacionales van a empezar a influir en la estructura. Regresamos en México para 1995 al otro extremo, a la parte ambiental, y se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Aquí el asunto particular de la pesca va y viene dentro de las secretarías, después incluso se va a modificar, ¿sí? Y se va a crear la Semarnat. Y ya para el 2013 vamos a hablar de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Territorio Urbano. Entonces volvemos a regresar a la parte urbana. Como ustedes verán, de a partir de ese dato nos estamos relacionando otra vez con la parte ambiental. Y esto no es casual. Esto tiene que ver con el surgimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, que nos van a plantear estos 17 objetivos que todos ya conocemos y en los cuales no me voy a detener, ¿sí? Y que vienen a ser una evolución de aquellos primeros objetivos del milenio que en el año 2000 se habían establecido. Aquí lo relevante sobre lo que quiero ahora centrar el interés de la charla es que veamos que este recorrido que yo hice brevemente de la estructura administrativa y del interés sobre lo ambiental o lo urbano se va a dar cuando se presenta a nivel mundial una transformación significativa. 1970, solo el 37% de la población del mundo habitaba en una ciudad. Para el año 2000 era el 47%. En el 2020, por primera vez, bueno, desde el 2015, 16, pero para el 2020 ya era el 56%. Y la perspectiva, las proyecciones hablan de que para el 2050 seremos casi el 70% de la población habitando en ciudades. Por eso hablamos de un mundo urbano. En el caso de México, todavía la situación es más grave. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a ser un país urbano, ¿sí? Cuando la mayoría de la población se ubica en las ciudades, mucho antes que pasó a nivel mundial. Nosotros ya para 1990 ya éramos el 75% de la población de México en ciudades, ¿sí? Nosotros más o menos entre el 70 y el 80 logramos la mayoría de la población urbana. Y la proyección ahorita, si a nivel mundial está hablando de tal vez 7 personas para el 2050, nosotros ya ahorita en el 2020 somos 8 de cada 10 mexicanos los que vivimos en una ciudad, independientemente del tamaño de la ciudad. Esto nos plantea una realidad totalmente distinta que parece no haberse reflejado en este recorrido que hicimos institucional, que si bien está entre lo ambiental y lo urbano,
lo que ahora quiero llamar la atención es esta idea de que, bueno, y ese cambio de población que primero se va a dar, repito, en México y después se va a dar a nivel mundial, ¿qué implicaciones tiene para el desarrollo sostenible? Que es finalmente el tema que nos interesa y por eso lo planteamos como que la ciudad tiene que ver con un asunto meramente más ambiental de la sustentabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, esta transición nos lleva a hablar de algo muy sencillo, hablemos de los dos extremos, de un ámbito rural, donde la mayoría de la población está viviendo, a un ámbito urbano, donde ahora la mayor cantidad de población vive en una ciudad. Pero cuando decimos vive en una ciudad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay algunas cuestiones, de ahí que tengamos una flecha unidireccional, porque vamos a transitar. Pero hay otras en las que hicimos un rompimiento de algunas cuestiones de las que teníamos en el mundo rural y las que ahora se están presentando en el mundo urbano. Es decir, no todo va a ser una transición o va a ser una continuidad, ¿sí? Vamos a tener escenarios de ruptura. En el ámbito rural, si nosotros hablamos de que la mayoría de la población vivía en el ámbito rural, ¿cómo es que vivía? Pues vivía ligada a una estrecha relación con el medio. Todavía hoy la gente que vive en el campo, en algunas localidades rurales, está estrechamente ligada al horario de la salida del sol y el atardecer. Está estrechamente ligada a la disponibilidad del sol o de la luz solar y sus actividades las realiza de acuerdo con eso, por eso van cambiando por temporadas. El énfasis fuerte sobre el cambio de temporada, el momento para sembrar, el momento para cosechar, el momento para preparar la tierra, pues tiene que ver con esta estrecha relación con el medio. Por el contrario, nosotros cuando hablamos de la ciudad, pues estamos en un medio artificial, ¿sí? A nosotros no nos interesa en la ciudad ya si se metió el sol o si no ha salido, porque disponemos de una serie de aparatos de iluminación artificial y demás que hacen posible que podamos desarrollar nuestras actividades en cualquier momento del día o de la noche. Incluso la actividad agrícola se ha visto modificada porque ahora hablamos de de agricultura protegida, como que habría que protegerla del medio ambiente y en realidad lo que la estamos protegiendo es de esos cambios del medio ambiente que hemos provocado nosotros mismos, ¿sí? Entonces, de alguna manera aquí tenemos una ruptura que va más allá de las actividades cotidianas. ¿Por qué? Porque implica la necesidad de generar una inmensa cantidad de energía para mantener nuestras actividades. También, cuando hablamos de un cambio entre lo rural y lo urbano, estamos hablando de que en el ámbito rural, por las propias necesidades y la dinámica existe o prevalece un sentimiento de colectividad. Hay esta idea de la comunidad. Y lo vemos cuando observamos estas localidades que se ven muy homogéneas. Esa homogeneidad tiene que ver con esa colectividad. Las festividades, las jornadas, muchas de las actividades que hacen posible la vida de estas localidades tienen que ver con el concurso de todos los habitantes para buscar la mejora y el bienestar de todos. Cuando nosotros estamos transitando hacia la ciudad, y es algo que podemos percibir ahorita, por ejemplo, si se visitan algunas localidades que antes eran muy homogéneas, ahora vamos a darnos cuenta que hay estas rupturas de imagen urbana. Yo soy arquitecto y por eso les planteo estos escenarios, pero porque es una manera muy concreta de ver qué es lo que está pasando. Lo que nosotros podemos ver en estas fotos es que una familia que participaba de esta colectividad, de repente cambia su manera de pensar, a lo mejor porque alguno de los integrantes emigró a una ciudad. Y entonces, con la posibilidad económica, rompe la estructura homogénea de la ciudad para empezar a buscar su mejora. Y no estamos hablando de otra cosa más que de que en el ámbito urbano lo que va a prevalecer es la individualidad. Si algo nos caracteriza a todos los que vivimos en una ciudad, es la individualidad. Nosotros estamos tratando de resolver nuestra vida, nuestras demandas, a costa incluso de los demás.
Y un ejemplo muy práctico, como este que verán en la foto de la extrema derecha, pues es que podemos resolver el acceso de nuestro vehículo a nuestra casa sin importarnos que hay gente que pueda caminar por la banqueta y que ahora ya no lo va a poder hacer. Esa es así como la máxima expresión de la individualidad. Yo resuelvo lo mío y se me olvidan mis vecinos y se me olvida que la banqueta no es mía y que es un espacio público o la calle o los escalones, ¿sí? No importa que insistan en construir extensos desarrollos habitacionales de miles de viviendas donde todas son iguales cuando las están construyendo, pero cuando uno regresa a estos fraccionamientos un año después, 2 años después, pues ya no los reconoce. ¿Por qué? Porque se manifestó esta individualidad donde cada quien lo primero que hace al cambiarse es empezar a cambiar su casa, a distinguirse o a diferenciarse de los demás, perdón. Ahora bien, claro que transitamos en términos demográficos. En el ámbito rural y por la temporalidad, por ejemplo, en 1960, en México el promedio de hijos era casi de 7 hijos por familia, por mujer. Y ahorita no tenemos más que 1.9, ni siquiera estamos llegando a 2, que es la reposición del matrimonio. Esta transición pues tiene que ver y solo se puede explicar a partir de una serie de condicionantes que se van a dar. La familia en el ámbito rural pues ve a los hijos como un apoyo importante para mejorar la economía. En otras palabras, es mano de obra que ayuda a la cosecha, que ayuda al cultivo o ayuda a cuidar a los animales y la parte productiva. En la ciudad, para todos los que vivimos en la ciudad, un hijo pues representa gasto, desde el hospital, el pediatra, la escuela, la guardería, y entonces la gente dice, no, pues además la dinámica en la que nosotros vivimos nos ha llevado a que no hay tiempo para atender a tantos hijos y la familia o la pareja, los dos trabajan. Esto también ha permitido, si nosotros recordamos, al menos en el caso de México, pero seguramente debe ser muy similar para quien nos escucha en otro país de Latinoamérica, que hace algunas décadas las familias eran muy extensas. En México particularmente, las tasas de natalidad eran muy altas, pero también las tasas de mortalidad. Y la gente tenía 14, 15 hijos, pero lamentablemente 3, 4 de ellos no podían sobrevivir después de 3 años, ¿sí? Y hemos ido transitando, después llegamos a una familia más pequeña de 2, 3 hijos, máximo 4, y ahorita las nuevas generaciones pues ya ni siquiera están pensando en hijos, prefieren adoptar, tener un perrito o un gatito, con lo que ello implica en menos de compromiso y demás, pero ya ni siquiera están pensando en tener hijos o una gran familia. Y esa transición se nota y tiene que ver con este cambio de paradigma en el cual estamos viviendo. Otro de los aspectos, pues tiene que ver con esta transición demográfica que pensamos. Aquí está ilustrada la pirámide de edades para el caso de México, cómo vemos que la población cada vez vive más tiempo, hemos aumentado la esperanza de vida, y eso implica que hay más gente grande que sigue trabajando, que no ha desocupado algunos espacios de trabajo y que los jóvenes que vienen atrás pues están batallando para encontrar trabajo, pero también implica que vamos a necesitar en otros escenarios como en el 2050, pues gente joven que pueda participar de los trabajos como pasa en algunos países europeos para cubrir las necesidades de trabajo, ¿sí? Y nosotros estamos transitando de una población que era mayoritariamente joven, ahorita estamos hablando de una población generalmente adulta y de alguna manera va envejeciendo, porque si ustedes se fijan aquí en la pirámide del año 2000, se nota que la base empieza a reducirse y es cuando empiezan las familias o los jóvenes a tener menos hijos. Y entonces vamos a tener ahí una transición que va a ser muy interesante y que obviamente va a cambiar las necesidades. Lo más evidente de este cambio, si lo analizamos, es que al menos nosotros para México ya tenemos registrados 11 tipos diferentes de familia, ¿sí? Desde el papá, solo con sus hijos, la familia reconstituida, es decir, cuando llega una pareja y dice yo tengo mi hijo y la señora tiene a su hijo y entonces se juntan, ¿sí? O los que viven juntos, los roomies,
que dicen, bueno, vamos a juntarnos porque además económicamente no nos permite rentar una casa, ¿sí? Y simplemente queremos vivir juntos, la pareja joven que no quiere hijos, que prefiere un gatito, ¿sí? Los que ya se quedaron solos porque los hijos formaron otra familia, los padres, hijos y otra generación que llegó, regresó la hija con el bebé, o el abuelo, la abuela, ¿sí? También los que dicen, pues mejor solo que mal acompañado y entonces viven solos, ¿sí? Los papás o mamás, pero con hijos jóvenes, que siguen ahí en la casa y cuidando a sus papás, o los que están solos, como la mamá. Y fíjense, y por eso lo destaco en color rojo, porque esta idea de la familia tradicional, vamos a llamarle así, de la familia importante o prevaleciente, para el caso de México va a representar solo el 25% de todas las familias. ¿Esto qué quiere decir? Esto va a contrastar drásticamente con los desarrollos que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque están haciendo unos desarrollos habitacionales de miles de viviendas cuya distribución es siempre la misma. Sala, comedor, cocina, dos recámaras, un baño, como si se tratara de la vivienda de este 25% de las familias. Y entonces todas las demás formas familiares que hemos estado comentando, pues no van a ver reflejado o no van a encontrar una vivienda en términos ideales. Esto nos está hablando simple y sencillamente que hay un desfase entre la realidad social y la realidad urbana que nosotros estamos generando en el país y seguramente en muchos países del mundo. Ahora bien, si nos vamos acercando hacia la parte de la sustentabilidad, nos vamos a dar cuenta que en el ámbito rural consumimos o consumíamos cuando vivíamos ahí la mayoría lo mínimo necesario porque todo cuesta, ¿sí? Entonces no se va a consumir de más o no se va a almacenar porque es un esfuerzo tremendo estar produciendo herramientas, alimentos, muebles y demás. Por el contrario, nosotros en la ciudad consumimos en exceso. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro estilo de vida y en nuestro modelo económico, la pieza clave es el consumo. Mientras nosotros sigamos consumiendo, la maquinaria de producción lineal, de extracción de materiales, producción de aparatos y luego desecho, sigue funcionando. Y esto quedó por demás evidente ahora que vivimos la pandemia. Nos encerraron en casa, detuvimos muchas de las actividades, la gente dejó de comprar, dejó de consumir incluso gasolina porque ya no salíamos a pasear, restaurantes, cine, comida, y aquello se detuvo. Hubo infinidad de reportajes donde decían que la calidad del aire en las ciudades había mejorado, videos donde vemos que aparecen animales que bajaban o se acercaban a la ciudad porque parecía que no había seres humanos. Es decir, nos empezó a sorprender lo que podía pasar por el simple hecho de no consumir. Y llegó el momento en que tuvieron que tomar una decisión de o seguimos consumiendo o ya empezó a haber desempleo, las fábricas empezaron a parar, había desabasto, pero eso nos da una idea de este cambio entre lo rural y lo urbano sobre lo cual quiero hacer énfasis. Otro de los aspectos importantes, pues tiene que ver con el valor de uso. En el ámbito rural, las cosas valen por lo que sirven, ¿sí? Y en el ámbito urbano, que está ligado al consumo, pues estamos comprando y pagando por una serie de cosas que no en realidad no valen o no valdrían lo que cuestan, pero lo estamos haciendo ¿por qué? Porque hay un excedente, porque estamos acostumbrados no solo a consumir más, sino a acumular. Y estamos buscando cómo acumular riqueza en cualquier aparato, en cualquier objeto, y no importa lo que cueste. Y ese es un asunto que si pensamos que la mayoría de la población ahora vive en una ciudad y en la medida de las posibilidades de cualquiera de ellos está haciendo esto, pues nos daríamos cuenta y encontraríamos una muy buena explicación de por qué está agudizándose el cambio climático y los efectos de porque seguimos consumiendo cada vez más. Nuestras demandas de consumo están generando una crisis cada vez mayor en términos de los recursos que necesitamos.
También en términos de esta transición, debemos de entender, no es que antes no haya habido problemas ambientales, lo que pasa es que una localidad rural, pequeñas casas, pues logran consumir lo que está alrededor y aun y cuando pensemos que hay aguas residuales o hay desechos, el entorno inmediato es capaz de asimilarlo. Pero cuando nosotros hablamos de la ciudad, hablamos de una alta densidad y entonces eso nos lleva a cambiar de escala. Y ahora tenemos que traer insumos para esa población cada vez más lejos. Ya nosotros ya no, por ejemplo, si decimos la fruta de temporada, pues ya no sabemos cuál es la temporada, porque todo el año disponemos de la misma fruta. A lo mejor las traen de Hawái, las traen de Europa, las traen de Sudamérica, pero siempre hay la misma fruta en el supermercado. Y lo más grave es que los desechos pasan igual. Cada vez son tal la cantidad de desechos que cada vez estamos buscando traerlos más. Ahorita en la Ciudad de México se está hablando de una gran crisis por falta del agua. Y cada vez están trayendo agua de más lejos para el conglomerado de la Ciudad de México. Y los desechos de la Ciudad de México, por la densidad y por la cantidad de población, pues claro que cada vez van a impactar más. Vivamos donde vivamos, estamos impactando los océanos con la cantidad de desechos, porque tarde que temprano muchos de ellos van a dar a los océanos. Y por eso hablamos de acidificación, hablamos de contaminación en los ríos y en los mares, y tiene que ver con este asunto de cambiar de escala, de cambiar de densidad. ¿Sí? Cuando hablamos de la ciudad, todo se magnifica y todo se multiplica. Ahora bien, miren, simplemente pensemos en un ejemplo tan básico como el café. Vamos a tomarnos el café del día y nos preguntan de dónde quieres su café. ¿De Chiapas? ¿De Veracruz? ¿De Colombia? ¿De aquí? ¿De allá? Pero ¿qué implica traer ese café? ¿Qué implica este comercio mundial de café en términos de combustibles, en términos de recursos? Y lo mismo pasa para la carne. México resulta ser el tercer país importador de carne. Y nosotros asumimos que en nuestra dieta no consumimos mucha carne o que tenemos estados en el norte que producen carne y resulta que mucha de la carne que estamos consumiendo pues ni siquiera se está produciendo en México. Este intercambio de carne o de productos, porque algo similar pasa con el pollo, pues claro que va a tener un impacto ambiental en términos no solo del cultivo, sino del transporte, ¿sí? Del intercambio y del desecho. Y aquí algo muy importante, porque luego pensamos que si no consumimos, vean ustedes en este mapa, no se trata nada más de qué país es el que consume, el que contamina más porque produce, sino que esa producción obedece a otro país que si bien no la produce, es el que la consume. Y entonces nosotros, al consumir, estamos incentivando la producción. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de, como un parteaguas en 1972, el estudio de nuestro futuro común? ¿Sí? Perdón, de los límites del crecimiento que tienen que ver con esto. Y luego, por eso, la relevancia del informe Brundtland, que es más conocido por ese nombre que el nombre del estudio, que es nuestro futuro común, porque todos estamos en el mismo planeta. No importa si yo no produzco, pero si consumo, estoy incentivando la producción. Entonces, en un mundo urbano, volteen ustedes a su alrededor, desde donde nos están escuchando, y digan o piensen qué de lo que tienen a su alrededor han producido ustedes. Y se verán que todo lo hemos consumido, que no producimos nada, pero todo lo que producimos alrededor nuestro, perdón, todo lo que consumimos alrededor nuestro, pues tiene que ver con los recursos naturales. Y no importa en qué país lo hayan hecho. ¿Sí? Y en ese sentido, regresemos un poquito a la ciudad. Nosotros ahora hablamos, por ejemplo, de que la contaminación es inherente a la ciudad. ¿Por qué? Por la movilidad urbana. Déjenme explicarles una perspectiva de este problema. Cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, pues había necesidad de reconstruir muchas de las ciudades europeas, ¿sí? Y estas ciudades buscaron cómo satisfacer las necesidades de vivienda. Y el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna pensó sobre
producir más viviendas en serie y las viviendas más pequeñas. Pero la visión de los arquitectos sobre la vivienda, y que a veces todavía prevalece en nuestros días, es dividir la vivienda en zonas, así como el área de servicios, todo lo que tiene que ver con la cocina, sanitario, lo que tiene que ver con las instalaciones, el área íntima, se le denomina así a las recámaras, la parte que nada más usa la familia que vive en la casa, y la parte social, digamos, esa transición, ¿no? Donde se pueden recibir gente que no vive, la sala de estar, las visitas, lugares donde pueden acceder. Bueno, esto suena muy bien y resultó exitoso cuando se habla de una vivienda pequeña. Pero si pensáramos en una vivienda grande, pues nos vamos a dar cuenta que ya no es tan fácil concentrar la zona de servicios o la zona social. ¿Por qué? Porque necesitamos tener baños más cerca de las recámaras o más lejos. Y surge un elemento importante entre estos tres, entre el área íntima, el área de servicios y el área social, que aquí yo ilustro con unas flechas de color morado. Ese elemento son los pasillos, las circulaciones, las escaleras. ¿Cómo vinculo esas zonas? Y ya no resulta tan fácil cuando se habla de una vivienda grande, pensemos 600,000 metros y demás. Bueno, algo similar pasó con la ciudad. Cuando se trató de definir, de planificar la ciudad, pues muchos de los que participaron utilizaron la misma perspectiva de la vivienda. Y entonces se pensó en separar las actividades básicas que se daban en la ciudad: trabajo, vivienda, ocio, comercio. Cuando la ciudad fue pequeña, no hubo problema. Pero cuando la ciudad crece, nos encontramos con que separamos esas actividades. Y ahora yo vivo muy lejos de donde trabajo o de donde estudio. Y entonces, igual que pasó con la vivienda, cuando les presenté el esquemita de la casa, ¿sí? Pues igual va a pasar aquí. Cuando nos separamos, surge este elemento que ahora todo el mundo menciona y conocemos como movilidad urbana. Y entonces ahora resulta que los grandes problemas de la ciudad están en términos de la movilidad. Y eso ha traído consigo una serie de problemas que ya todos conocemos. El automóvil, para empezar. La contaminación generada por el automóvil, el tiempo que usamos en los traslados. Y si ustedes se fijan, aunque en México, aunque nosotros contaminemos menos, el índice de motorización es mayor en el mundo, pero contaminan igual o más. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en las ciudades? No solo estamos consumiendo más derivados del petróleo, sino que estamos generando más contaminación. Y estábamos consumiendo más recursos naturales porque traemos frutas de todos lados. Y todo lo que producimos en algún lado se tiene que hacer con recursos naturales. Y entonces nos damos cuenta que, así como en ese mapa donde se veía cuáles eran los países productores y los países consumidores, pues ahorita imaginen el mundo con las ciudades. Todas las ciudades en el mundo no pasan de ocupar el 4% de la superficie del planeta, pero estamos consumiendo los recursos de todo el planeta. Y ahora, para darnos cuenta de esta situación, pues lo que tendríamos que es observar la ciudad, y hacia allá es la parte principal y ya final de esta plática. Nosotros tenemos zonas habitacionales muy alejadas de la parte central del trabajo o de los centros urbanos. ¿Y esta distancia qué implica? Pues que necesitamos más vialidades, que demandamos mayor número de vehículos, que consumimos más combustible, por lo tanto generamos contaminación. Vamos urbanizando cada vez más áreas de interés ambiental, todo alrededor de la ciudad, que eran sembradíos o bosques o áreas de captación de agua pluvial. Pero también para la gente que vive en estas localidades o en estas colonias alejadas, cada vez es más alto el costo. ¿Por qué? Porque trasladarme 2, 3 horas diarias implica no solo tiempo, sino dinero. Y como no voy a regresar a mi casa a comer, me voy a quedar por ahí a comer, voy a tener una mala alimentación. Y ya no voy a tener tiempo para convivir con mi familia, porque otras 2 horas de regreso y llego ya cansado. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo mucha desintegración familiar. ¿Sí? Estamos viendo que no hay posibilidades de descanso, entonces la gente no rinde igual. Se disminuye el tiempo de convivencia familiar.
Estamos incrementando la inseguridad. ¿Por qué? Porque estamos polarizando los desarrollos del quien tiene dinero y los que no tienen dinero. Estamos fracturando el tejido social, ¿sí? Luego estos grandes desarrollos habitacionales están lejos de los equipamientos básicos. Entonces, decir, vamos a pasear a un parque implica el transporte y la gente no tiene dinero para salir. Y luego dice un parque y resulta que esas colonias tienen unos parquecitos que no satisfacen las necesidades. Y entonces además están cada vez más alejados de la mancha urbana y eso hace que sea muy caro la prestación de servicios, ¿sí? En términos generales, los sociólogos hablan pues, de una pérdida de capital social. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo cada vez con más gente, pero igual. Lo mismo pasa cuando observamos las plazas y los centros comerciales o las plazas comerciales. Hay un abismo aquí. ¿Por qué? Porque estamos propiciando un mayor consumo de energía, estamos incrementando la contaminación para trasladarnos ahí. Hay una tendencia generalizada de privatizar el ocio y este binomio de consumo-diversión. Si yo quiero salirme a divertir, implica dinero. Y si no tengo dinero, pues no puedo salir. ¿Por qué? Porque voy al café, al cine, al centro comercial, todo me cuesta. No hemos pensado en una ciudad que tenga o las ciudades que tienen muy buena calidad de vida, simple y sencillamente son aquellas que pueden proveer a la población de algunos satisfactores de diversión cultural y demás sin que tenga que gastar dinero. Y esto va acentuando la segregación socioespacial, la ciudad de los pobres y la ciudad de los ricos. Y eso va fragmentando la ciudad. Tenemos una ciudad fragmentada, bardeada, delimitada entre unos y otros. Y ahora seguimos hablando de la ciudad, pero en realidad ya son muchas las ciudades. ¿Por qué? Porque cada quien vive la ciudad que quiere o que puede. Entonces, si nosotros, y espero que estén de acuerdo conmigo, que coincida en buena medida con la realidad que están viviendo en la ciudad desde la que nos escuchan, nos vamos a dar cuenta que entonces los que denominamos los ODS están en todas partes de la ciudad. No nada más cuando leemos de manera pragmática los ODS y decimos, ay, el 11 que tiene que ver con ciudades y comunidades sustentables. No, el cuidado de la vida marina, la conservación de los ecosistemas terrestres, el saneamiento, el agua, el acabar con la pobreza, el hambre, la equidad de género, todos tienen que ver con, de una u otra manera, con la ciudad. Si analizáramos cada uno de los ODS, aquí yo subrayé, o bueno, más bien iluminé, los que están vinculados directamente con el territorio o con la ciudad, nos vamos a dar cuenta que de las 169 metas que tienen en total los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 109 metas, es decir, el 65% de ellas, depende de su cumplimiento de lo que vayamos a hacer con las ciudades. Y eso no es nuevo, no lo descubrí yo, lo descubrieron y por eso tradujeron los ODS en el documento que conocemos como la nueva Agenda Urbana. Esta nueva Agenda Urbana, ¿qué dice? La esencia de la Agenda Urbana dice, nos comprometemos a trabajar en pro de un cambio de paradigma urbano. Es decir, la manera en la que estamos pensando la ciudad o hemos pensado la ciudad, ahora debería de ser diferente. La nueva Agenda Urbana no nos dice cómo, sí nos dice qué. Por ejemplo, en uno de sus apartados dice, tenemos que reorientar la manera en la que planificamos, financiamos, desarrollamos, administramos y gestionamos las ciudades. Pues todo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que pensar de manera distinta las ciudades, porque así como lo hemos hecho, pues ya vimos qué está pasando. Vamos en el extremo. Por ejemplo, brevemente, empezamos haciendo planificación urbana, luego buscamos esquemas de planificación territorial para vincularlos con lo ambiental, pero lo que nos falta es comenzar a planear la vida de los habitantes, porque el desarrollo sostenible tiene que ver con los habitantes, no nada más con la parte ambiental, no nada más con la parte urbana. Por eso ahora se habla de ciudades de los 15 minutos, hay ciudades que ya han cambiado la zonificación, ya renunciaron a esta idea de zona habitacional, zona comercial, zona industrial, hay que buscar la mezcla de usos. Ya no dicen
mínimos de estacionamiento, sino máximos de estacionamiento. Un edificio no te voy a dejar hacer más que 3 cajones para que todos los demás lleguen sin carro, porque tenemos que cambiar, tenemos que hacer una ciudad que propicie el encuentro social, que nos volvamos más resilientes ante las condiciones del cambio climático, ¿sí? Buscar un equilibrio lo más posible entre lo urbano y lo ambiental. Y sobre todo, disminuir esta polarización social, este desequilibrio que tenemos, que nos está costando mucho en términos de seguridad y en términos del costo para vivir. Estamos acostumbrados a financiar una ciudad que tiene que ver básicamente con la especulación del suelo en términos del impuesto predial. Los baldíos son terrenos que están especulando con la inversión pública para aumentar su valor, mientras que no pagan los servicios y cada vez aumentan. Pero necesitamos, y ya hay muchos ejercicios en términos de buscar impuestos verdes, mercados de carbono, la hipoteca verde para las viviendas que contribuyan a esta idea de la sustentabilidad, impuestos para poder captar la plusvalía, hacia esquemas nuevos de financiamiento. También esta idea tradicional de desarrollar la ciudad en función de la proximidad del intercambio económico. Cada que emigra gente del campo o del ámbito rural a la ciudad en busca de empleo, lo que hace es generar más empleos. ¿Por qué? Porque llegan a la ciudad y demandan dónde vivir, cómo transportarse, dónde comer. Y entonces, si bien consiguen empleo, generan más empleo. Y eso nunca termina. Está cambiando un poco, ¿por qué? Porque ahorita estamos en procesos de deslocalización industrial donde es interesantísimo y impensable que alguna ciudad esté vinculada en términos productivos con ciudades de otros continentes, pero que nos ayudan a pensar en un nuevo esquema que no necesariamente tenga que ser con el de crecer, crecer, crecer y buscar la escala o las economías de escala, ¿sí? Tenemos un problema con la administración. Nuestro esquema de presidente y una serie de secretarías, o el gobernador y una serie de secretarías, o el presidente municipal y una serie de secretarías, es que cada uno va buscando objetivos, porque así se reparte el dinero, el recurso. Y entonces, los objetivos de una secretaría a nivel país no son los mismos que busca el gobernador en una entidad o una secretaría o a nivel municipal. Y necesitamos nosotros, porque se planea sectorialmente, pero los ciudadanos vivimos la ciudad territorialmente y estamos o necesitamos nuevos esquemas para poder encontrar esta idea del individuo en el territorio. Lo que nosotros vemos como individuos son una serie de contradicciones. Acaban de pavimentar y ya están abriendo ahí. Acaban de hacer esto y ya le están construyendo lo otro. ¿Por qué? Porque estos sectores a veces ni siquiera se ponen de acuerdo. ¿Sí? Quiero insistir en esta idea. Para conciliar con nuestro entorno natural, necesitaríamos empezar a pensar no solo en la ciudad, sino más bien en los habitantes para planificar la vida que nosotros tenemos en la ciudad. Espero haberlos convencido de que solo vamos a poder alcanzar el desarrollo sostenible o enfrentar el cambio climático que se nos presenta y sus efectos, ¿sí? Cambiamos la manera en la que estamos viviendo en las ciudades, es decir, que cambiemos nuestras ciudades. Y eso tiene que ver con cambiar nuestro modelo de vida, nuestro esquema de consumo. Todo lo que ahora hacemos hay que hacerlo de manera diferente. Quiero agradecer mucho su atención y aprovechar esta gran oportunidad que me da la universidad para compartirles. Nos pueden buscar como Urbanópolis, estamos ahí en las redes sociales, en Spotify, nuestro podcast. Siempre tratamos temas urbanos como el que ahora compartimos con ustedes y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario y me dará mucho gusto escucharlos. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos la participación del doctor Salvador García Espinosa. A continuación, daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Para ello, les recordamos hacer uso de las reacciones de la plataforma Zoom para que activen su micrófono o bien escribir a través del chat. Mi compañero Adrián del Departamento de Marketing estará dando lectura a cada una de sus inquietudes. Adelante, por favor. Muchas gracias a Mariana y al doctor Salvador por esta ponencia
esta excelente ponencia que justamente seguramente nos llevaremos una amplia reflexión sobre la problemática que hoy vivimos particularmente en las ciudades y que se manifiestan de diferentes maneras. Bueno, pues ya tenemos algunas eh, manos levantadas a través de la plataforma y preguntas que han estado entrando a través del chat. Entonces, primero quiero abrir el micrófono para Wilmar Subieta y que nos plantee brevemente su pregunta. Por favor, adelante. Muchísimas gracias por coordinar el evento. Muchas felicidades y muchas gracias al doctor Salvador García por compartir mm, valiosa información y por hacerla al mismo tiempo tan liviana en la idea de que eh, pienso yo que ha descrito pues cabalmente el, el tema que conlleva a la ciudad y toda su problemática atravesada por factores fuertes como la migración, el consumo, el impacto, etcétera. Yo le agradezco mucho haber sido tan claro y tan humano al explicarnos eh, lo que vivimos cotidianamente. Yo, doctor, quisiera, quisiera preguntarle atrevidamente respecto a alguna de sus experiencias. Quisiera pedirle a la más valiosa que tenga, en la que realmente hayamos podido trabajar y experimentar la planificación desde los habitantes en consideración a lo territorial vinculado a lo ambiental para pensar en lo urbano sostenible. Una vez más, muchas gracias, doctor, y gracias por cederme la palabra. Muchas gracias, Wilmar, por tus comentarios. Sí hay, afortunadamente, hay ejercicios interesantes. Por ejemplo, si nosotros pensamos en aquellas ciudades que han logrado que el transporte público sea gratuito, esta transición de buscar un transporte público semimasivo, que ahora está muy de moda, es precisamente para dejar de usar automóviles. Hay ciudades que ya no siguen planificando bajo la idea de la zonificación de usos de suelo, sino que están propiciando la mezcla de usos de suelo precisamente para que las ciudades se vuelvan más seguras. Si nosotros hacemos distritos de puro negocio, el día que cierran las tiendas, como pasa en las ciudades norteamericanas, pues está solo aquello y se vuelve inseguro. Si mezclamos comercio, vivienda, no solo la gente puede acceder a todo esto caminando, sino que se vuelven calles más seguras, porque siempre va a haber gente. Entonces, afortunadamente, sí hay ejercicios donde ya se están buscando otros esquemas. Esta idea de la ciudad ahora se ha vuelto muy famoso este paradigma de la ciudad de los 15 minutos, pero al menos en el caso de México, esa ciudad ya existía cuando nosotros teníamos las colonias o los barrios donde había una mezcla de usos, talleres, escuelas y demás, y que la gente vivía ahí y entonces de una u otra manera tenía todo cerca y no tenía que salir de la ciudad. Cuando llega esta idea de la ciudad del automóvil y desplazarnos, es cuando retrocedimos en buena medida, pero ahora la parte ambiental nos obliga a rectificar. Creo que si pensamos cómo vivimos, voy a nada más un ejemplo más brevemente, estamos muy casados con la idea cuando hacen los estudios de movilidad de origen-destino, de dónde salgo, a dónde llego, y ese es un patrón de movilidad, para empezar, muy masculino, que poco refleja la realidad de todas las mujeres que camino de la casa al trabajo pasan a la tintorería, a dejar al niño a la escuela, a visitar a los papás y de regreso pasan por comida, compran esto, lo otro. Y entonces ahora en realidad todos nosotros tenemos un movimiento, tenemos nosotros un movimiento de circulación que no es origen-destino, sino que es pendular y andamos por muchos lados porque además el tiempo del que disponemos pues es muy limitado. Entonces, simplemente hay que pensar cómo ha cambiado la ciudad, que era algo que quería, espero haber ilustrado, cómo ha cambiado la sociedad, pero cómo la ciudad necesita cambiar.
Espero dar respuesta a tus inquietudes, Wilmar. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la atención a esta pregunta. A continuación, daré lectura a un par de preguntas que nos hace José Abasolo Fonseca a través del chat. Dice, ¿realmente es posible una reorganización de actividades que permitan la sustentabilidad? Y después nos pregunta, ¿el hecho importante del cambio de medios de transporte permitirá una reducción de los indicadores contaminantes? Yo soy optimista, yo creo que sí es posible que cambiemos. Vamos a vernos en la necesidad de cambiar. Desafortunadamente no cambiamos hasta que tenemos las consecuencias. Pero, por ejemplo, si hablamos ahorita de que tenemos que reorganizar esta distribución de usos de suelo para lograr esta mezcla y por lo tanto disminuir los recorridos, creo que pudiéramos avanzar por ahí. El sistema de transporte, este masivo o semimasivo, sí viene a disminuir el uso del automóvil. Pero aquí quiero ser muy claro y hay que distinguir. Hay acciones que nos llevarían hacia cambiar nuestra realidad con respecto al cambio climático, como cambios de patrones de consumo, reducir nuestra huella hídrica. Y hay otro camino que nos lleva como a ser más resilientes. En este camino de la resiliencia es como irnos adaptando a unas condiciones cada vez más severas. Pero yo quiero ser optimista y creo que tenemos que cambiar. No solo volvernos más resilientes, sino cambiar. Y muchas de las cosas que tenemos que cambiar, pues es no tener que recorrer grandes distancias. Sale muy caro, contaminamos mucho y perdemos mucho tiempo. Por eso tenemos que pensar en otro tipo de ciudad. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos una mano levantada a través de la plataforma de Nicolás Albarracín, a quien le voy a pedir, bueno, le estoy activando el micrófono para que pueda participar. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Bueno, no, más que una pregunta es un sentir, ¿no? Hablo desde la experiencia desde aquí, desde Colombia, particularmente de la capital de Bogotá. Aquí las dos problemáticas principales que ponen en riesgo la sostenibilidad de una ciudad como Bogotá es, por primer lado, el tema de la movilidad. Aquí tenemos un dicho que Bogotá está a 3 horas de distancia de Bogotá, o sea, aquí todo es demorado llegar. Y el otro tema es la seguridad. Me voy a centrar en el primero, y es que aquí en algún momento los estamentos públicos decidieron, para frenar el tema de la movilidad y poder generar espacios que fluyan un poco más y disminuir el parque automotor circulando por las vías, decidieron generar estrategias que en cierta medida castigan el uso del automóvil en vez de estimular el no uso del automóvil. O sea, desde el negativo y no desde el positivo. Entonces se creó una medida que se llama pico y placa, que básicamente es que dependiendo de cómo finaliza la matrícula, el número de la matrícula, puedo o no puedo utilizar mi vehículo en días específicos. Esto a la final lo único que ocurrió es que el parque automotor en general se disparara. ¿Sí? Entonces familias dijeron, pues simplemente si no puedo sacar el carro varios días, pues compro otro carro y ahora puedo movilizarme de manera libre. Y esto creo que es la invitación, ¿no? Que la importancia de generar estímulos positivos para que las personas de manera voluntaria eh, dejen de utilizar los vehículos y faciliten el ejercicio de la movilidad, ¿no? Eso parte desde un buen ejercicio de transportes masivos, que sean amigables, que sean respetuosos, que sean dignos con el ser humano. Y lo otro que sería una estrategia que sería interesante, y es que en cierta medida los organismos públicos evalúen el costo del tiempo de las personas que vivimos en las ciudades grandes versus por ejemplo, impuestos que pueda llegar a percibir por la operación de las organizaciones. Y entonces, por ejemplo, estimular a las empresas para que promuevan el teletrabajo. eh, Disminuyendo impuestos o algo así, porque a la final estoy casi seguro, hablando desde lo más gris posible,
que la suma sería positiva, es decir, la plata que la ciudad se ahorraría disminuyendo estimulando que las personas trabajen desde la casa, sería mucho más que lo que podría llegar a dejar de percibir por pago de impuestos u otro tipo de beneficios que podrían crear. Totalmente de acuerdo. Mira, aquí en México pasó algo similar. Hay una política que se denomina el hoy no circula, y en la Ciudad de México lo que hicieron fue eso, según el número de la placa o la terminación, se buscaba que no hubiera eh, una circulación. Terminaron también comprando un automóvil y ahorita dicen, bueno, no suspendemos porque no cabría el número de automóviles en las calles. Sí, estoy totalmente de acuerdo de que falta más incentivar. Algo parecido está pasando con el asunto del transporte público. No es nada más instaurar el transporte público para disminuir el caso de los automóviles, sino, insisto, acercar los espacios, porque si las 2 horas que hago en mi carro las voy a hacer en automóvil, perdón, 1 hora que haga en automóvil me van a pedir que lo haga en autobús, pues voy a hacer 2 horas, ¿sí? En México, el Instituto Mexicano de la Competitividad hace tiempo hizo un estudio muy interesante de cuánto costaba la contaminación en tiempo horas hombre y llegó a una cifra de 93,870 millones de pesos, que es algo sumamente significativo para la gente y para el país. En términos generales, representaba que cada uno de los que usaba el transporte público andaba, digamos, teníamos casi un costo como de 68,000 pesos, ¿sí? Es decir, nosotros al año invertíamos per cápita como 3,800 pesos y perdíamos más de 100 horas, es decir, una semana de vacaciones en el tráfico. Para darnos una idea de que, coincido totalmente contigo, el costo-beneficio siempre va a ser mayor. Lo que tenemos que hacer y hacia donde apunta la nueva agenda urbana precisamente es pensar la ciudad diferente. Cuando nosotros buscamos nada más agilizar las distancias de los traslados, no estamos pensando de manera diferente, porque lo que deberíamos hacer es autorizar unos cambios, unas mezclas de uso de suelo para que la gente no tenga que trasladarse. Por eso luego tenemos inmensas zonas habitacionales que les llamamos colonias dormitorio, porque la gente sale temprano y regresa nada más a dormir. ¿Sí? Y eso es totalmente insustentable desde cualquier perspectiva, desde la social, ¿sí? Desde la económica, por el tiempo, y sobre todo desde la ambiental, en términos de los impactos de esta movilidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de pensar la ciudad de manera distinta, pues a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Cambiemos el paradigma y pensemos totalmente distinta la ciudad. No bajo esta zonificación, no eficientando nada más. Pasa que ponen de moda la bicicleta, y entonces pareciera que se nos vende la idea de que hay que bajarse del automóvil y subirse a la bicicleta, y se les olvida que hay una parte intermedia y no todas las ciudades lo permiten. La geografía de Bogotá no permite andar en bici por todos lados, y hay ciudades que sí pueden. Y el clima y demás. Entonces, no todas las soluciones funcionan para todas las ciudades. Eso también debemos de entender. Cada ciudad tiene que buscar sus soluciones. Hay cosas que son exitosas, pero hay que buscarlas, entenderlas, analizarlas y adaptarlas a nuestra realidad. Sí, espero haber contestado, Nicolás, y muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias, doctor Salvador. Doy lectura a un comentario y un par de preguntas que van relacionadas y quizá parte de la respuesta ya se dio en la participación previa, pero bueno, dice Jorge Luis Loyola, padecemos una profunda crisis civilizatoria que va más allá de la dimensión económica cuando se nos ha impuesto la forma de concebir el desarrollo y hasta la propia sostenibilidad y la forma en la que interactuamos con el sistema natural, siendo la ciudad caos la expresión más acabada de esta crisis. Después tenemos otra pregunta de Osvaldo Viveros. Dice que desde su perspectiva considera una solución el modelo de Smart Cities o ciudades del futuro. Y más adelante Esteban Salinas García nos pregunta en quién recae la responsabilidad del diseño de las nuevas ciudades
considerando la variable de la sustentabilidad. Totalmente de acuerdo. Creo que el paradigma bajo el cual hemos desarrollado todo y que tiene que ver con el modelo, el estilo de vida, esta idea que mencionamos del consumo, pues nos lleva a una serie de situaciones que bien sintetiza nuestro compañero con la crisis civilizatoria. Y en esa parte del consumo, del tener en lugar del ser, pues la expresión máxima sería la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad, si no se tiene dinero, pues se vive otra ciudad muy distinta. ¿Sí? Y desafortunadamente en la gran mayoría de nuestras ciudades, la calidad de vida con la cual vamos a disponer de la ciudad, pues está condicionada fuertemente por la disponibilidad de recursos económicos, porque no hemos pensado en un esquema distinto de ciudad. Por eso decía, esta idea de la calidad de vida tiene que ver con proporcionarle a la gente espacios verdes, espacios abiertos, actividades culturales, sin necesidad de que cueste, sin necesidad de que todo lo paguemos. Este esquema de vincular el ocio con el consumo, pues es lo que nos tiene también, hemos generado una ciudad que fomenta ese mismo paradigma y lo recrea, ¿sí? Las Smart City son en algunos casos alternativas, pero lo que nos están vendiendo, pues es una solución tecnológica que también implica muchos recursos que no todos tienen acceso y que para empezar necesitaríamos una cobertura, por ejemplo, de la señal de Internet en toda la ciudad y muchas ciudades ni siquiera lo tenemos, mucho menos en esas capacidades. Y lo que busca es hacer más eficiente algunos sistemas como el transporte o la viabilidad. Pero insisto, si insistimos nada más en la vialidad o en la movilidad, si lo vemos como complejo y como de manera integral, nos vamos a dar cuenta que el asunto de la movilidad nosotros lo generamos con los usos de suelo, entonces modifiquemos los usos de suelo para no tener que buscar alternativas de movilidad que pretendemos solucionar si no vamos al elemento de origen. Esta idea de quiénes son los responsables del diseño de las nuevas ciudades, pues yo creo que todos nosotros y más las nuevas generaciones. El gran reto para las nuevas generaciones es que cuando voltean atrás y ven lo que se ha hecho, pues resulta que no todo es exitoso. En su momento se hizo porque era lo que se tenía a la mano, porque no se tenía mucha información tecnológica o científica, pero ahora tampoco estábamos enfrentando un problema del cambio climático como ahora. Entonces, muchas de las soluciones que ahora necesitamos no van a encontrarse viendo la historia de la ciudad, sino pensando de manera distinta. El teletrabajo, el home office, como dijeron, los migrantes digitales o nómadas digitales, sí son alternativas donde la gente está encontrando esquemas, esta deslocalización industrial. Yo puedo trabajar desde mi país con una empresa en otro país, no tengo que salir de mi casa, por lo tanto no consumo todo lo que implica ir todos los días al trabajo, 8 horas. Son esquemas que hemos buscado y que van avanzando. Aquí, insisto, lo malo es que no hay recetas mágicas y tendríamos que buscar la adaptación para cada realidad urbana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hacemos un último bloque de preguntas. Hay una pregunta aquí, particularmente del caso en México, donde nos preguntan si la reubicación de secretarías federales que se planteó al inicio de este sexenio a diferentes estados de la República impactaría de manera positiva para la creación de ciudades sustentables. Mi opinión particular es que no. Al contrario, agudizaría la crisis que están viviendo en algunas ciudades. Pensemos en una Secretaría de Estado que tiene, no sé, 15,000 empleados, son 15,000 familias. Y moverla a otra ciudad, pues implicaría demandar 15,000 viviendas y los insumos que va a consumir seguramente en algunas ciudades, pues no las tienen. No existe esa capacidad de suministro. Pensemos, por ejemplo, en una oficina, no sé, CFE, Seguro Social o cualquiera de esas, que pueda al día consumir, no sé, 200,000 páginas, 200,000 hojas de papel. Seguramente en cualquier localidad de cualquier entidad a la que se traslade, no va a haber una empresa que le pueda surtir 200,000 o media tonelada de hojas diarias.
Y entonces la empresa que actualmente le surte en la Ciudad de México va a terminar diciéndole, yo te mando un tráiler y te fleto todas las noches el papel para que llegue a tu comunidad, porque no están preparadas para las escalas, las economías de escala en muchos casos. Entonces, desde mi punto particular, por eso es que no se materializó esa reubicación de secretarías, es porque no existen las condiciones. En el sentido contrario, muchas de las inversiones vuelven a caer en las grandes ciudades, México, Guadalajara, Monterrey, porque son las que tienen la mayor capacidad de prestación de servicios y equipamiento, los mejores hospitales, las mejores universidades, las escuelas más grandes. Por lo mismo, vamos generando más economías. Entonces, hay que empezar a plantear esquemas muy distintos, ¿no? Empresas que puedan decir, bueno, en una ciudad pequeña puedo generar, y ahorita la tecnología lo permite, como ha pasado en algunas ciudades norteamericanas, que las universidades están en pequeñas localidades o incluso algunas empresas están privilegiando la calidad de vida de sus empleados o incentivando el uso de la bicicleta, dándoles un sobrebono, pero buscando estas localidades, ¿no? Gracias, doctor. Cerramos esta parte de preguntas nada más con la última participación de Walker Velasco. Si nos puede realizar su pregunta brevemente, por favor. Adelante. Muchas gracias a UNICEPES y en especial al doctor García. Ha sido una exposición muy coherente, muy simple, que nos ha permitido entender muy bien todos estos elementos con los que podemos construir ciudad. Parto de lo que decía el doctor Salvador García. ¿Qué pasa con esas ciudades que son parte de la ciudad consolidada que no tiene dinero, ¿no? En una de sus alocuciones decía, es parte de la ciudad. Y esa parte de la ciudad son las periferias y pareciera que los que se dedican a la planificación en nuestras ciudades latinoamericanas tienen una altísima miopía en observar cómo se va consolidando una otra ciudad, pero sin los instrumentos de gestión. Entonces, ahí parte mi duda y mi consulta, estimado doctor. Entendiendo que estas comunidades periféricas son segregadas socioespacialmente, socioeconómicamente, económica y espacialmente de toda esta sociedad, de todo este espacio urbano consolidado. ¿Qué tipo de compromisos deberíamos asumir para generar esa organización comunitaria en estos espacios bajo una premisa de una diversidad de funciones y actividades, de tal manera que ahí sí empecemos a planificar la vida de las ciudades, ¿no? Planificar la vida de las personas en las comunidades periurbanas? ¿No sería un punto de encuentro importante empezar a ver las periferias como elementos centrales dentro de la planificación? Porque todo este tiempo nos hemos dedicado simplemente a la ciudad consolidada y hemos hablado de estructuración, remodelación, de ordenamiento, ¿no? Entonces, va por ahí, estimado doctor. Muchas gracias por su explicación. Gracias. No, al contrario, muy interesante su comentario. Y estamos ahorita, al menos en el caso de México, viviendo una transformación de esta periferia. Por muchos años, la periferia de nuestras ciudades mexicanas eran los asentamientos irregulares, que la gente que no tenía acceso al mercado formal de suelo y vivienda y buscaba instalarse en asentamientos irregulares. Ahorita la periferia de muchas ciudades se está conformando con estos desarrollos habitacionales de miles de viviendas que lo que hicieron fue buscar el suelo más barato, aunque alejado de la ciudad. Y ahora ese anillo periférico en realidad se trata de desarrollos consolidados, pero que implican también la movilidad y quedó como en medio esa zona de transición. Para que exista una ciudad formal, planificada, pues la consecuencia es la otra ciudad. La no planificada, la irregular, donde viven los trabajadores, no se diga, el caso más extremo es el de las ciudades turísticas, ¿no? Donde contrasta significativamente la parte turística que ve el visitante, hoteles y demás, con la parte de donde viven todos los trabajadores. Hay un indicador que me permite mencionar que estamos pensando un poquito así, pero una luz muy pequeña en la parte de los individuos, porque, por ejemplo, algunas empresas, algunos centros educativos han tenido que poner transporte público exclusivo para sus trabajadores. Y eso es como una manera de decir, yo te ayudo
a lograr llegar antes porque no confío o porque tarda mucho o porque no quiero que termines pagando el traslado en los sistemas tradicionales de la ciudad. Y eso nos da una pequeña luz de que se están dando cuenta que hay una estrecha relación entre el lugar donde trabajan y donde viven, que está perjudicando la lógica económica de estas empresas. Les sale más barato pagar el transporte que, que sus trabajadores estén llegando tarde o falten o lleguen más cansados. Entonces, creo que eso nos permitiría entender que deberían de ser las grandes empresas, fábricas, oficinas y demás, los preocupados por instalarse cerca de las zonas habitacionales, o bien que el gobierno autorice la construcción de estos desarrollos habitacionales cerca de las fuentes de empleo. De forma tradicional, los programas de desarrollo urbano no lo permiten porque actúan bajo esta zonificación de usos de suelo. ¿Sí? Los grandes zonas habitacionales en un lado y las zonas industriales o comerciales en otro lado. Por eso hablamos de la mezcla de usos de suelo. En estas periferias, pues nos ha faltado y hay infinidad de esfuerzos, pero no concretan una política social de suelo. Lo más caro de las viviendas es que no consiguen suelo. Y entonces la especulación es lo que ha hecho que nuestras ciudades se dispersen. Tenemos ciudades muy dispersas con gran cantidad de baldíos que solo están especulando con el valor del suelo y que la gente termina pagando directamente ese incremento de la plusvalía en el tiempo y en los traslados y en el costo de la infraestructura, porque cada vez es más caro. 1 kilómetro de agua potable de drenaje y resulta que en ese kilómetro hay 10 casas y todo lo demás es baldío que está incrementando su valor. Entonces, efectivamente, hay que ver de manera integral toda la ciudad, todos los habitantes y no solo la parte planificada, la parte urbanizada o la parte, digamos, bonita de la ciudad, porque esa parte bonita funciona gracias a la otra parte, ¿no? Entonces, nos falta integrar. Cuando hablemos de los ciudadanos, de planificar la vida de los ciudadanos, pues nos referimos a todos los ciudadanos, no nada más a los que dispongan de recursos económicos. Muchísimas gracias por su comentario. Espero haber aclarado la duda. Muchas gracias, doctor Salvador. Yo cedo los micrófonos a mi compañera Mariana García para dar continuidad con esta actividad. Muchas gracias al equipo de UNICEPES y muchas gracias, doctor Salvador García, por su participación. No nos gustaría cerrar este webinar sin antes cederle nuevamente el micrófono para dar unas palabras a manera de conclusión sobre el tema de hoy a los participantes que nos acompañaron en esta tarde. Pues no me resta primero más que agradecer. En verdad yo estoy, me congratula pues poder compartir mi experiencia, mi opinión con todos ustedes. Agradecerle al Centro Panamericano de Estudios Superiores esta oportunidad y soy un convencido de que si aprovechamos la tecnología para poder intercambiar todas estas experiencias, pues claro que podemos aprovecharla para construir una mejor ciudad, porque de eso depende, pues como decíamos al principio, el futuro de la especie humana en el planeta. La mejor manera de enfrentar la crisis climática en la que vivimos va a ser cambiar nuestro estilo de vida. Parece insignificante, luego cedemos ante el conglomerado, pero ya nos dimos cuenta en la pandemia que cada uno al final sumó bastante para cambiar la realidad. Entonces yo los invito a repensar y a enfrentar este cambio climático que estamos viviendo en todo el mundo con modificando nuestras prácticas y nuestro estilo de vida. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia y reitero mi agradecimiento al Centro Panamericano de Estudios Superiores. Gracias, Mariana, por la conducción. Muchísimas gracias.